Ya, perfecto. Entonces, vamos a, esta pantallita lo voy a subir un poquitito ya para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a hablar de este tema, inclusiones fluidas. Recordar a los compañeros que estamos muy cerca de la finalización del semestre. El semestre acaba el 20 de junio, ¿ya? Los primeros días del mes de junio nosotros tenemos un evento que se llama un feriado, que es Corpus Christi, ¿listo? 4 o 5 de junio, creo. Entonces, esa fecha, pues, un poquito, si bien no pasamos clases jueves y viernes, vamos a tener algún desfase académico, digamos, con las otras materias. En este sentido, hay que aprovecharla todos los días, pues ya el semestre ya se ha cortado, ¿no? En cuanto a nuestro viaje, obviamente por los problemas sociales se ha suspendido. En cuanto exista En cuanto exista posibilidad de salir al campo, lo vamos a hacer, pero ya no a Oruro, ya lo vamos a hacer cerca de la ciudad de La Paz, para que ustedes puedan tener conocimiento del mapeo y demás. ¿Listo? Entonces, eso ya se ha aprobado, simplemente estamos esperando, ojalá se solucionen todos estos problemas para que ustedes puedan concluir, ¿no? En cuanto a las prácticas de laboratorio, tengo entendido de que hay estudiantes que ya han realizado en realidad todas sus prácticas. A algunos les quedaba pendiente los minerales, algunos tenían pendiente solamente un tema de texturas. Este tema deben coordinarlo con la auxiliar, ¿ya? O con los auxiliares para poder de una vez acabar su materia. En cuanto a grados de liberación, ustedes tenían que hacer una pequeña practiquita que les había dado en clase, pero también tienen que ir al laboratorio y tomar las fotografías correspondientes, ¿no? De 6 vistas, ¿ya? Esto lo van a hacer con el auxiliar y en vista de que no todo se puede bajar todos los días, un horario preestablecido, entonces les he pedido a los auxiliares que coordinen con ustedes para que puedan acabar de una vez la práctica. En cuanto a la práctica de inclusiones fluidas, evidentemente solamente va a haber una descripción del equipo, ya en laboratorio, si es que todos están, o simplemente va a haber esta presentación, pero ojalá puedan estar todos presentes para que puedan tener conocimiento de cómo se hace una inclusión fluida, ¿no? Bueno, eh, con respecto a la coordinación, espero que ustedes conversan con los auxiliares, por favor, pónganse en contacto con ellos, ¿sí? Vamos a hablar de los yacimientos, de inclusiones fluidas, y la tarea en realidad para ustedes es un resumen de este tema, ¿ya? No es una copia de lo que se está hablando acá. ¿Listo? Las inclusiones fluidas es una herramienta, ¿no? Que en realidad el estudio de inclusiones fluidas es una herramienta que nos va a permitir las etapas de mineralización de distintos yacimientos, ¿ya? O de distintos fluidos mineralizantes. Por lo general, para el estudio de inclusiones fluidas se utiliza una herramienta que se conoce como platina de calentamiento o enfriamiento, la cual es montada sobre un microscopio. Y muchos estudios sobre inclusiones fluidas comienzan por asumir ciertos criterios sobre los fluidos mineralizantes. Por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de ver, digamos, cómo está un fluido mineralizante ascendiendo hacia la superficie a través de una falla, fractura o una brecha, y en este momento tuviera, digamos, la facultad de congelarla, es decir, de que de una vez todos los componentes de este fluido precipiten en estos espacios vacíos, pues seguramente no todo el líquido va a quedar cristalizado, sino que en algún momento va a quedar una fracción que no está cristalizada. Y esta fracción es la que se conoce como inclusión fluida. Y se asume que estas inclusiones fluidas tienen en realidad
la composición inicial del fluido que lo ha mineralizado, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos determinar la temperatura de solidificación, la temperatura de formación de sólidos, la temperatura de formación de gas o la temperatura a la cual se vuelve líquido, estaríamos haciendo los análisis correspondientes a la formación de un yacimiento mineralizado, ¿no? Entonces, si la composición de un fluido se puede determinar, digamos, se puede establecer una curva de líquido-vapor de un fluido y se puede determinar también la temperatura y también la presión a la cual se ha formado un determinado fluido mineralizante. En esta etapa, digamos, yo entiendo ya que ya están en una etapa avanzada de la materia de yacimientos y ya seguramente ya saben en el capítulo 1 o 2, seguramente el ingeniero Thompson ya les ha explicado qué es un fluido mineralizante, ¿no? Y qué características tienen estos fluidos. Entonces, considerando esas características, pues los fluidos pueden mantener esa composición y pueden ser atrapados en fases cristalinas ya o de minerales ya cristalizados en forma de líquidos, ¿no? Entonces, ese es el líquido que se pretende analizar. En la foto, por ejemplo, observen ustedes acá, nosotros tenemos una inclusión acá, ¿ya? Fíjense, estoy usando la carátula, ¿listo? Entonces, esta es la inclusión fluida que ustedes pueden ver. Está dentro de un cristal de cuarzo, ¿no? Y aquí adentro hay gas, ¿ya? Hay gas. Pero esto está a temperatura ambiente. ¿Qué pasaría si yo lo empiezo a calentar o lo empiezo a congelar, ¿no? Si lo empiezo a congelar, seguramente van a aparecer las fases sólidas. Generalmente estos líquidos son residuos del fluido mineralizante que tienen características de salinidad, pueden tener metales o pueden tener otros componentes sólidos y también pueden tener multitud de gases. En este caso, aquí se observan dos tipos de gases, ¿ya? Aquí hay este gas y aquí hay este otro gas. ¿Listo? Entonces están ahí y se los observa de esa manera, ¿no? Bueno, considerando esto, nosotros podemos utilizar técnicas, digamos, de medición de las temperaturas, ¿ya? De enfriamiento o de calentamiento. Por ejemplo, con ese gas, ¿qué haríamos? Nosotros, digamos, si tuviéramos una inclusión fluida con líquido gas, como se observa acá en la fotografía, con un sólido y un opaco, empezaríamos tal vez a elevar la temperatura hasta que los materiales empiecen a disolverse, ¿ya? Una vez que todos los materiales se disuelvan, pues ese punto digamos, donde ya todos los materiales están en estado de gas o el punto en el que el líquido pasa a gas, eso se llamaría, digamos, un punto de homogenización, ¿no? Líquido-gas. Si agarramos solamente el sólido, en este caso la líquida que está acá, es decir, la sal, cloruro de sodio, y empezamos a calentarla, seguramente la burbuja de gas va a ir creciendo. ¿Ya? Esta burbuja de gas tal vez va a ir aumentando, pero la alita va a ir disminuyendo en tamaño, ¿no? Y seguramente la alita va a desaparecer porque se va a empezar a fundir. Ese punto donde desaparece en realidad la alita se va a llamar temperatura de homogenización de sales, ¿no? O de la sal que ustedes están viendo en el microscopio, ¿no? Entonces, hay temperaturas que indican fases, ya sea de transición entre líquido y gas, que se denominan temperaturas de homogenización, ¿ya? Temperaturas de homogenización. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento de análisis de inclusiones fluidas? Consiste justamente en medir estas temperaturas, ¿no? De transición
entre estados sólidos, estados líquidos y estados gaseosos. ¿Han comprendido hasta ahí? ¿Alguien no ha entendido? Bueno, entonces seguimos. Las inclusiones fluidas son proporciones o porciones pequeñas de líquido o de gas o de una mezcla de ambas que fueron atrapadas en los minerales y sus tamaños son muy pequeñitos, a veces de 1 micra, 20 micras, que solamente es visible con 40X o 100 micras que son bastante grandes. Y existen algunos minerales en algunas minas del mundo donde se ha encontrado inclusiones fluidas de más de 10 centímetros. En algún caso se ha dicho de que alcanzan casi hasta el metro, ¿no? Pero estos casos son especiales porque los minerales que los contienen también tienen que ser gigantes, ¿no? Entonces, ese es son particularidades de algunas de las minas que han sido pues, descubiertas, digamos, a profundidades, ¿no? Las inclusiones fluidas contienen un remanente del fluido que los ha depositado, ¿ya? Y evidentemente este fluido puede ser el representante del fluido original, ¿no? Obviamente las concentraciones de metales y qué se llama, tal vez cobre, oro, o lo que pudiera haber, puede haberse precipitado en gran parte. Sin embargo, los estados de salinidad y aunque sean proporciones pequeñas, digamos, de metales, van a estar en esta inclusión. Y esto nos va a dar datos sobre el origen, la presión a la cual se han formado, ¿no? Acá tenemos un mineral de cuarzo, ¿no? Con fluorita, con calcita, digamos, perdón, acá digo con una inclusión fluida que tiene esto, aquí tenemos CO2, ¿ya? Y si nosotros miramos en detalle, vamos a acercarnos, en esta esquinita, miren, hay algo, ¿ya? En la inclusión. Parece algo no tan visible, digamos, en esta fotografía, pero parece un sólido, ¿ya? Y además aquí se ven otras cosas porque parecen sólidos, acá opacos que son metales, ¿listo? ¿Qué minerales pueden tener inclusiones fluidas? Generalmente muchos minerales contienen inclusiones fluidas. Podríamos decir que la gran mayoría de los minerales los contienen, solamente que no los podemos visualizar, ¿ya? La casiterita puede tener inclusiones fluidas que se pueden ver todavía porque está en casiterita, ¿ya? Pero existen, por ejemplo, en esfalerita, por decir, en pirita, en otros sería un poco difícil observarlas, ¿ya? De esta manera, los minerales más utilizados para hacer inclusiones fluidas son los que están en esta presentación, ¿no? El cuarzo, fluorita, calcita, esfalerita, scheelita, casiterita, baritina, apatito, dolomita, topacio, turmalina y anhidrita. Hay que considerar, sin embargo, que debido a la dureza de estos minerales, algunos requieren una preparación especial, ¿ya? Porque son muy suavitos. Entonces, cualquier movimiento que haga inapropiado el preparador de muestras, pues va a borrar la muestra y las inclusiones, ¿no? Por lo que preferentemente se hacen secciones delgadas, ¿ya? De minerales que tienen una dureza 4 hacia arriba, preferentemente porque son duros, ¿ya? Un poco más duros. La calcita tiene una particularidad, tiene una dureza 3, y es muy difícil preparar, digamos, hacer análisis en calcita porque es tan suavito que nosotros mismos podemos romperlo al momento de hacer el análisis, ¿no? Hay que indicar de que para el estudio de inclusiones fluidas nosotros tenemos que preparar la muestra como si fueran secciones delgadas. Nada más que el espesor de la sección no es de 0.03 milímetros,
Si no, la sección puede ser de 0,5 milímetros, o sea, es más gruesa, ¿ya? Mucho más gruesa. Y se hace así para justamente capturar las inclusiones fluidas, ¿ya? Entonces, acá tenemos una inclusión fluida que contiene un líquido y dos gases, ¿ya? Perdón, un gas, un CO2 en forma de líquido también y un gas CO2 o CO2 en estado gaseoso. Entonces contiene tres fases. Pareciera que fueran solamente líquidos y gas, pero tenemos tres, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tratar de averiguar la temperatura, digamos, a la cual este gas líquido, el CO2 líquido, se vuelva gas completamente, ¿no? Temperatura de homogenización del CO2 a gas, ¿no? O hacer que el agua se caliente hasta que todo se vuelva completamente gas, la temperatura de homogenización del agua a completamente gas. Pero también podemos congelar la muestra, es decir, de que sucesivamente este gas, que es el estado gaseoso CO2, pueda ser más líquido. ¿A qué temperatura será líquido completamente? ¿Y a qué temperatura todo este líquido podrá ser sólido? Que generalmente es lo que buscamos cuando vemos tasas de mineralización, ¿no? Las inclusiones fluidas se pueden atrapar en los minerales durante el crecimiento, ¿ya? Los minerales pueden tener distintas formas en su estado o de crecimiento o de cristalización, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un mineral prismático, acá tenemos un mineral que tiene ciertas cavidades, ¿no? Y estas cavidades pueden entrampar en realidad restos del fluido que lo está mineralizando. Y en este caso, cuando se observa un cristal o un prisma, como en este caso, que contiene inclusiones ordenadas en este sentido, podría asumirse de que el cristal ha cristalizado o ha crecido muy rápidamente, o rápidamente porque ha permitido el entrampamiento de esa manera, ¿no? Pero también pueden haber fallas, algunos temas, digamos, por tectonismo, donde puede haber entrampamiento de un líquido, digamos, en las redes de crecimiento cristalino. Pero obviamente, miren lo que he indicado, si hay una fractura, se supone que la fractura es posterior al cristal, ¿no? Y estaríamos entrampando un líquido que tal vez no es el líquido original, sino puede ser un líquido derivado de la falla o de otro fenómeno, ¿no? Entonces, en estos casos se debe tener mucho cuidado, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay una fractura, ya se está desarrollando una falla y ha entrampado un líquido que contiene, bueno, inclusiones fluidas, pero relacionados a una falla. En este caso, ese tipo de inclusiones se denominan secundarias porque provienen, digamos, de un proceso posterior a la formación de un cristal, ¿ya? No está relacionado completamente a las etapas de crecimiento del cristal, sino que puede ser en un futuro, puede haber pasado 1000 años o 10 años o un mes, digamos, para que se forme una falla y haya una inclusión fluida ahí. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado en el estudio. Pero a veces existen, por ejemplo, cristales, como el que está aquí. Se tiene un cristal prismático que es sometido, digamos, a altas temperaturas porque hay una circulación de fluido caliente. Entonces, en este caso, el cristal mismo empieza a disolverse y empieza a generar cavidades. Y en estas cavidades se entrampan las inclusiones fluidas y nuevamente comienza el crecimiento cristalino, ¿no? Entrampándolos. Estas inclusiones también son consideradas primarias, ¿no? O pueden haber varias formas de emplazamiento de las inclusiones fluidas, como lo que se ve en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, son aspectos un tanto que hay que considerar, digamos, al momento del análisis de las inclusiones fluidas.
Las inclusiones fluidas no siempre tienen forma de esferas o elipsoidal, digamos, ovalada, ¿no? Gran mayoría tiene formas irregulares, es decir, completamente sin forma, ¿no? O pueden tener forma de esfera isométrica, pueden ser tabulares, tubulares, alargadas, dependiendo en qué cavidad se está emplazando, ¿no? Pueden ser en forma de tubo, prismas, pirámides. En cuanto a si tiene alguna forma de un prisma o pirámide, digamos, estas inclusiones se dicen cristales negativos, porque todavía no es un cristal, ¿no? Sin embargo, está ocupando la forma de algún cristal. Tales formas coinciden con la estructura cristalina de los minerales que albergan las inclusiones. Estas inclusiones pueden ser individuales, en grupos, en masas a lo largo de planos de crecimiento del cristal u otros aspectos del cristal. A temperatura ambiental se pueden encontrar inclusiones con sólidos, líquidos o gases, cuya calidad y cantidad depende de sus condiciones de formación, ¿no? Se producen en minerales translúcidos como en minerales opacos, pero obviamente sabemos que existen, por lo general, se estudian en minerales translúcidos y no opacos. También se estudia en esfalerita, por si acaso, ¿ya? Ahí se hacen, porque la esfalerita, cuando está delgada, no es tan opaca como se la ve en microscopio de luz polarizada, ¿no? Porque la sección es muy gruesa. En su estudio se utiliza un microscopio de luz transmitida, no de luz reflejada, ¿no? Entonces, se pueden estudiar ópticamente en minerales translúcidos, transparentes, y a veces utilizando cámaras especiales. Se han podido utilizar en minerales opacos utilizando rayos infrarrojos. ¿Listo? El estudio de las inclusiones fluidas proveen, digamos, datos sobre la temperatura de entrampamiento. Esto se llama geotermometría, presión de entrampamiento, geobarometría, composición general del fluido hidrotermal, la densidad del fluido, y las inclusiones son el único remanente de los fluidos que formaron depósitos minerales de origen hidrotermal, ¿ya? Acá tenemos algunas etapas donde estamos viendo, digamos, la formación de inclusiones fluidas, ya no a nivel cristalino, sino en alguna estructura. Ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí está, Zut Vargas. Esta estructura es una fractura y hay gases que pueden ser, todo esto se ha cristalizado y simplemente ha quedado entrampado, ¿no? Esta inclusión contiene sales. No se olviden de que en el transporte de metales es importante la concentración de sal, ¿ya? Seguramente ustedes lo han visto en el capítulo de fluidos mineralizantes, que estos fluidos requieren, y haciéndoles recuerdo, la sal es importante porque llega a formar complejos, ¿listo? Entonces, un líquido que contiene sal, por ejemplo, cloruro de sodio, puede arrancar metales de cualquier mineral, ¿listo? Y más si es un mineral máfico, por ejemplo, las biotitas, horblendas, piroxenos o olivinos, ¿no? Puede arrancar hierro, cromo, níquel, etcétera, esta sal. Entonces, si hay una cantidad de sal suficiente, estos pueden arrancar estos elementos y los pueden transportar. Esto no quiere decir que se va a formar, por ejemplo, cloruro de oro, ¿no? O un mineral llamado, bueno, no sé, aurocloruro, ¿no? No es así, sino que simplemente este complejo va a servir como un medio de transporte, ¿no? Es como agarrar el puma Qatari, donde ustedes son el metal y el puma sería la sal, pero la sal simplemente los va a transportar hasta el lugar donde ustedes quieren salir, ¿no? O quieren ir a visitar o recoger.
En este caso, digamos, los metales son transportados desde un lugar donde pueden permanecer en solución hasta un lugar donde pueden precipitar, generalmente por cambios de temperatura o por cambios de presión, ¿no? Cambia la temperatura, digamos, de 800 a 700, el cromo ya no le gusta estar en forma de líquido, quiere depositarse o formar un sólido, y en este caso va a buscar tal vez para precipitar en forma de óxido, o en el caso del níquel, digamos, buscar azufre, ¿no? Para precipitar, no va a formar un cloruro de níquel como mineral, ¿ya? Nos va a permitir entonces esta inclusión determinar el grado de salinidad y la presión al cual se están formando, ¿no? Porque la salinidad en realidad lo estamos observando nosotros, ¿listo? Bueno, en este sistema se puede incluir agua subterránea, groundwater, agua subterránea, a una estructura, ¿no? Y producir, digamos, cambios en el líquido mineralizante. Esto también se puede medir. Va a aparecer distintos tipos de gases, tal vez, en la inclusión fluida, ¿no? O, quién sabe, la roca del entorno, que está acá, esta roca del entorno contiene sal, y va a producir una salinidad superior a la que tenía originalmente. En este caso, el geólogo va a tener que ver, digamos, cuál es la estructura de la beta o de la estructura mineralizada y por qué tipo de roca se está pasando, ¿no? Para saber qué está ocurriendo con la inclusión fluida. En otros casos, existe inclusión de aire dentro de una cavidad porque hay liberación de presión. ¿Ya? Seguramente se ha abierto la abertura hasta la superficie y el aire puede ingresar y producir, digamos, una ebullición secundaria, porque ya hay una liberación de presión. Entonces, las inclusiones fluidas van a tener gran cantidad de estos gases de la atmósfera, ¿no? O, finalmente, la estructura mineralizada podría no tener contacto con la atmósfera, ¿ya? Y estar permanente cerrada, entonces en este caso la cantidad de gases va a ser reducida y se va a resumir solamente a los gases que tenía el líquido mineralizante, ¿no? Puede haber también grietas de tensión provocadas por el fallamiento, tal gas atrapado, etcétera, y estas inclusiones fluidas podrían entrampar, digamos, parte de estos gases. O pueden haber conductos completamente sellados, ¿no? Entonces, acá se puede ver rocas en forma cerca de la superficie en un comportamiento frágil o rocas en profundidad donde hay un comportamiento dúctil, ¿no? Eso es lo que vamos aprendiendo en geología estructural, ¿ya? ¿Cuáles son los supuestos antes de hacer un análisis de inclusiones fluidas? Entonces, generalmente, uno de los supuestos, el principal o el primero, digamos, es que la inclusión es representante del fluido hidrotermal que lo ha formado, ¿no? Es decir, la inclusión atrapa originalmente un fluido hidrotermal homogéneo antes de enfriarse. Y hoy puede contener un conjunto de fases, pero al momento del entrampamiento puede haber sido solamente gas o puede haber sido solo líquido a alta temperatura, ¿no? Entonces hoy día ya lo encontramos en un mineral, incluso en laboratorio hace mucho frío, 10 grados puede ser, pero en el momento de su formación puede haber estado a más de 100, 200, 300, ¿no? Dentro de las inclusiones fluidas pueden haber cristalizado fases sólidas o minerales hijos al disminuir la temperatura y tener una burbuja de gas, pero originalmente todos estos componentes estaban disueltos en un líquido. Entonces, generalmente se asume una constante o una masa, digamos, que puede ser un factor K. Este representa, digamos, un sistema cerrado porque acá la masa no ha sido adicionada, sigue siendo la misma del fluido hidrotermal original.
no hay pérdidas de fluido y la masa permanece constante, por eso se denomina K. Y el volumen también permanece constante. Entonces, este es el supuesto inicial, donde la masa y el volumen, digamos, que contiene, de los líquidos que están en la inclusión fluida o de la inclusión fluida son comparables al original, ¿no? Sin embargo, en el momento de enfriarse, eh, este, este, esta, este fluido puede empezar a cristalizar produciendo minerales hijos, tal vez algún gas, halita, en este caso sulfatos, tal vez si eso va a producir, calcita, qué sé yo. Entonces, estos se llamarían minerales hijos y obviamente hay gases. Los minerales hijos comunes en inclusiones fluidas son cloruros, porque noten ustedes de que es salinidad, ¿ya? Entonces estamos hablando de cloruro de sodio en algunos casos directamente, pero algunos fluidos tienen equivalentes de cloruro de sodio, no es que tengan cloruro de sodio como tal, sino, por ejemplo, pueden tener sulfato de calcio, ¿no? Es decir, una sal que digamos, en una concentración un poco, digamos, elevada, digamos, que puede equivaler, digamos, a una molécula de cloruro de sodio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos decir en un ejemplo muy burdo, digamos, compararnos nosotros, digamos, como ya casi egresados, decir cuántos de nosotros como que estamos haciendo yacimientos puede equivaler a un ingeniero geólogo, digamos. Uno dirá, tú sabes paleontología, tú sabes geotecnia, tú sabes yacimientos, tú sabes, qué sé yo, estratigrafía, tú eres capo en geomorfología. Y contando, son 5. Entonces, 5 de ustedes valen un ingeniero geólogo. Entonces, de la misma manera, en cuanto a sales, podríamos decirte que 5 moléculas por ejemplo, de anhidrita podrían valer un equivalente de cloruro de sodio. Entonces, la salinidad se mide en equivalentes de cloruro de sodio, no en proporciones, digamos, de otras sales, ¿ya? Se mide en estos equivalentes. Sin embargo, entonces, no quiere decir que realmente hay cloruro de sodio, ¿listo? Entonces, muchas inclusiones cristalizan solamente, por ejemplo, sulfatos o algún carbonato y no necesariamente cloruros. ¿Listo? Eso hay que tomar en cuenta. Y entre los minerales hijos también puede haber sulfuros, ¿no? Como calcopirita, pirita y tal vez otras, ¿no? Y se pueden identificar por características ópticas, su forma cristalográfica, y esto ustedes ya lo podrían conocer muy bien, ¿no? Aquí tenemos una representación de, de un día, digamos, de una fase donde se encuentra, digamos, 3 estados de un líquido, ¿no? En estado de vapor, en estado de sólido, hielo, esto es para el agua, pero en profundidad, ¿ya? No estamos hablando a temperatura atmosférica. Entonces, acá tenemos una presión que está, eh, que es en ascenso, y la presión atmosférica tal vez está por acá abajo, etcétera, ¿no? No estamos hablando de ese punto, estamos hablando en profundidad. Por ejemplo, en profundidad existe un punto triple donde la presión a una temperatura y presión, donde pueden existir las fases de hielo, vapor, líquido del agua, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se dice 0.015 grados centígrados y 0.01 bar, ¿no? Acá dice acá, este punto triple, que podría ser, digamos, muy cercana a la atmósfera, ¿no? Pero también existe un punto donde ya no está el sólido, ¿no? Porque obviamente, miren, empezamos a calentar con, simplemente con el gradiente geotérmico, digamos, ¿no?
y este líquido empieza a calentarse, ¿ya? Y va a llegar un momento en que este líquido pues va a estar en estado, digamos, de equilibrio con la fase de vapor, ¿ya? Entonces, a esto lo llamamos punto supercrítico o punto crítico. Este punto, por ejemplo, representa aproximadamente 370 grados centígrados y 218 bars de presión, ¿ya? Es el punto donde nosotros no sabemos donde si un fluido es gas o líquido, ¿ya? Gas o líquido. Esto se llama punto supercrítico. ¿Listo? A partir de este punto, podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos empezar a retroceder de esta manera. ¿Listo? Y si tenemos este punto, digamos, donde no sabemos si es gas líquido, esto se llamaría temperatura de homogenización, ¿no les parece? En una inclusión fluida empezamos a calentarla y la fase de vapor y la fase líquida se confunden, ¿ya? Esto se llamaría temperatura de homogenización en una inclusión fluida. Y si empezamos a enfriarla, vamos a tener, digamos, el paso a distintas fases. ¿Listo? Vamos a empezar a disminuir y tal vez en este punto donde está esta primera línea que yo la había dibujado con azul o esta, digamos, la presencia de algún cristal, digamos, alita, acá. Luego podemos tener alita más grande y tal vez aquí tengamos un sulfato, así representado. ¿Listo? Entonces, fíjense, a medida que disminuye la temperatura, empiezan a formarse fases sólidas, ¿ya? O fases, que estaban dentro del mineral, ¿listo? O algún opaco. Por lo cual quiere decir que si el líquido está líquido todavía, todo este campo de acá, está representando una proporción de sal en el líquido, ¿ya? O en el fluido, ¿listo? Esta proporción de sal, digamos, está marcando, digamos, una concentración de una densidad en el líquido, ¿listo? El líquido entonces tiene una cierta densidad. Y si a medida que yo le voy reduciendo la temperatura empiezan a haber minerales hijos, la densidad del líquido empieza a disminuir, ¿ya? Porque empieza a formarse, obviamente, fases sólidas, ¿no? Y si se forman fases sólidas, la densidad empieza a disminuir. Estas líneas de isodensidad están marcadas en este gráfico, ¿ya? Tanto para la fase líquida como para la fase de vapor, a partir del punto supercrítico, que para nosotros podría ser la temperatura de homogenización. ¿Listo? Entonces, estas líneas de isodensidad son comparables a líneas de isopresión o a isopiezas, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos encontrar la relación densidad-presión, podríamos calcular la presión a la cual se ha formado el líquido. Entonces ya tendríamos un diagrama de fases donde estaría involucrada la temperatura y la presión. Acá, por ejemplo, tenemos una fase, fíjense, otra vez acá, una línea de equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida. Y aquí tenemos una línea de equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor, donde tenemos una línea de, digamos, donde ambas fases podían coexistir, ¿no? En este punto estamos viendo a partir de esta fase donde existen sólidos y líquidos, empezar a disminuir la temperatura, ¿ya? Disminuimos la temperatura y obviamente la cantidad de sólidos puede incrementarse, digamos acá, y pueden aparecer fases sólidas, ¿listo? Y va a llegar un momento en que vamos a encontrar
una línea de equilibrio o un punto eutéctico triple, donde vamos a tener líquidos y gases, ¿ya? Líquidos y gases acá. Podríamos encontrar esa fase al disminuir las temperaturas, ¿listo? Y este punto en realidad de equilibrio donde están estos tres, va a ser muy interesante, ¿no? Va a representar una temperatura de homogenización en la cual los tres, la fase líquida, la fase sólida, estarían en equilibrio. ¿Listo? A partir de aquí, noten ustedes que ya no tengo líquidos, sino tengo solamente gases. Y disminuyendo la temperatura, con mucha disminución de la presión, no solamente tengo gas y sólido, entonces va a llegar un momento en que el líquido ya no puede formar más sólidos ni más gases. Es hasta ahí, digamos, donde se llegaría a formar un yacimiento, ¿no? Acá tenemos el desarrollo de una inclusión fluida salina después de que ha sido entrampada en un mineral, ¿no? Estas líneas de isodensidad se llaman isócoras, ¿ya? Isócora, ¿listo? Son isócoras, o mejor, otra vez en rojo, isócora, ¿ya? Ah, una P de más le he puesto, van a disculpar, ¿ya? Voy a posar la P, ya. Bueno, isócora, ¿listo? Entonces, tenemos acá muchas isócoras en realidad, ¿ya? Que pueden estar tal vez así, muestran líneas de isodensidad en realidad, es decir, con una disminución de la densidad de la sal, ¿no? La proporción de sal va disminuyendo a medida que se enfría la fase o la inclusión o el líquido que ha formado la inclusión, ¿no? Entonces, hay condiciones de entrampamiento que están representadas por este punto A, ¿no? Hay un punto de saturación donde tenemos el punto B y hay una línea de descenso, digamos, donde hay saturación líquido-vapor hasta tener una inclusión final que es el punto R, ¿no? Bueno, acá en este punto tenemos el punto inicial donde está la inclusión fluida, empezamos a disminuir la temperatura y vamos a encontrar un punto donde se encuentran, un punto eutéctico donde se encuentra líquido, gas y vapor. A partir de aquí, nosotros podemos suponer que la presión ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque para mantener, digamos, ese volumen o ese gas, la presión tiene que ser muy baja. ¿Listo? Muy baja. Si fuera muy alta, entonces no podría formarse un gas, tiende a formar líquido. Entonces, en función a esto, pues, a una presión baja, digamos, es decir, que la solución ya está cerca de la corteza, digamos, ¿no? O si lo vemos en términos geológicos, si es una fractura, el líquido ya está muy cerquita de arriba, digamos, ¿no? Y estaría formando fases sólidas, ¿ya? Mientras que en profundidad tengo mucha fase líquida, ¿listo? Obviamente los minerales van a empezar a formarse en función de la temperatura y de la presión, ¿ya? Y a medida que se desciende, pues empieza a formar minerales hijos, ¿no? Pero, ¿dónde estamos nosotros en realidad? ¿En qué punto estamos? Generalmente nosotros estamos aquí cuando hacemos un análisis de inclusiones fluidas. La inclusión en este punto, ya esta temperatura ambiental puede ser algo como esto y puede tener acá fases sólidas, alita en este caso, ahí está que se llama una fase salina, cloruro de sodio o alita, y una fase de gas, digamos, ¿no? Acá, entonces yo puedo tener esto, una fase líquida de gas,
o de CO2 en líquido y una fase gaseosa de CO2. Puede estar así la inclusión. Y nosotros empezamos a calentar la inclusión. Empezamos a calentar. Noten ustedes de que todo este tramo, ¿ya?, tiene una presión baja. ¿Listo? Tiene una presión baja. ¿Ya? Es decir, de que nosotros podríamos asumir de que al calentar la platina podríamos llegar a encontrar este punto de acá. Tendríamos que variar la condición de presión y la concentración y la condición de temperatura para encontrar realmente esta posición final donde se había formado el líquido. A veces en laboratorio no se puede manejar la presión, simplemente estamos manejando la presión atmosférica. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una línea, ¿ya?, de cristalización tal vez en este sentido o de formación de gas en este sentido. ¿Listo? Entonces vamos a tener que hacer una serie de correcciones al ensayo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos manejando la presión como en laboratorio, ¿no? Simplemente estamos disminuyendo, aumentando la temperatura. Y en función a eso, vamos a tener que colocar un factor de corrección para obtener, digamos, la presión correspondiente. Y estos factores de corrección, evidentemente, están basados en las temperaturas y en la forma o en el tipo de inclusión que estuviéramos encontrando o que sería el objeto de análisis. ¿Listo? Acá, por ejemplo, se tiene una inclusión que contiene de inicio solamente gas y líquido, ¿ya? Gas líquido. Es una inclusión, entonces, de tipo 1, diría yo, donde solamente hay gas, CO2 y líquido a temperatura ambiental, ¿ya? Y empezamos a calentar y se ha homogenizado. ¿Listo? Esto quiere decir de que a esta temperatura existe la fase líquido y vapor, ¿no? Llegaría a corresponder tal vez, no sería el punto triple, sino tendría que ser una línea donde solamente están estos dos, ¿no? Tal vez empieza acá, estamos un poquito aquí atrás, o un poquito aquí adelante, mejor dicho, antes de que exista el punto triple. Bueno, así podríamos decir. ¿Listo? Luego, esta misma inclusión ya lo tenemos acá, miren, de 25 grados, 123, 124 grados. La podríamos enfriar. En vez de aumentar la temperatura, podríamos disminuir la temperatura hasta encontrar fases sólidas. ¿Listo? Y este tendría que ser el punto triple donde existe, digamos, un eutectico entre gas líquido y sólido. ¿Ya? En este caso, inicialmente teníamos la inclusión fluida acá, ¿no?, donde había gas líquido, y se ha ido incrementando la temperatura hasta obtener solamente gas, aquí, ¿ya? Este punto se llama supercrítico, punto supercrítico. Es la temperatura de homogenización que nos está mostrando esta primera fase de calentamiento, ¿ya? Y a partir de ahí, digamos, podemos retroceder y empezar a enfriar. Van a empezar a aparecer nuevamente las fases de gas. Y si enfriamos más, van a empezar a aparecer las fases sólidas. En este caso aquí está muy alta la temperatura, pero no corresponde al análisis, ¿no? Pero más o menos podemos utilizar este gráfico. Entonces, nosotros vamos a determinar estas temperaturas porque lo estamos mirando en la platina de calentamiento y de enfriamiento. Entonces, cuando aparece, digamos, una fase de gas completa, acá, ¿qué podríamos decir? O cuando tenemos un líquido, digamos, es un líquido, está en inclusión fluida, no hay gas, solo hay líquido, y empezamos a calentar, pues va a empezar a aparecer gas, mucho mayor proporción, hasta que todo se ha vuelto gas, ¿no?
Entonces, ese punto donde empieza a aparecer gas es una temperatura de homogenización para el gas, quiere decir el comienzo de un proceso de ebullición, ¿ya? Hay un comienzo del inicio del proceso de ebullición y la ebullición no siempre se da, y esto hay que tomar en cuenta, por el aumento de temperatura en condiciones geológicas. La ebullición también se puede dar por el fenómeno de liberación de presión. Entonces tendríamos que hacer nosotros una corrección al proceso de medida para encontrar, digamos, cómo se ha producido la ebullición, ¿ya? Cuando nosotros liberamos la presión, es decir, ¿cuándo se libera la presión? Cuando el fluido hidrotermal que está formando la beta mineralizada alcanza una falla, por ejemplo, y la falla tiene espacios vacíos, se libera la presión y hay una ebullición que no depende de la temperatura. Es más, la temperatura puede haber reducido mucho y se ha producido una ebullición, ¿ya? Entonces, esto se podría corregir en el análisis, ¿no? Pero bueno, si hay ebullición en el momento de la formación, quiere decir que hay gas. Y en el momento de ser entrampado este fluido hidrotermal, pues va a generar mucho gas o muchas burbujas, ya sea de vapor o de algo más, ¿no? Y esto va a representar condiciones de presión hidrostática si es que se conoce la salinidad del fluido. Tendríamos que empezar a enfriar y saber qué salinidad tiene para determinar la profundidad y la presión en metros, ¿no? Acá lo que tienen ustedes es un ábaco, ¿no? Donde está representada en estas líneas la densidad, de las inclusiones. ¿Listo? Por ejemplo, no hay sal, 5% de sal, 10% de sal, 15% de 1000 equivalentes de cloruro de sodio, 20%, 25%, etcétera. Esas son las líneas, ¿listo? Y estas serían las temperaturas. Entonces, yo podría decir, digamos, en este abaco, por decir, mi temperatura de homogenización para esto y he encontrado una fase sólida, es decir, de sal, que representa más o menos un 5% de inclusión fluida, y podría decir de que esto ha cristalizado a menos 15 metros de profundidad, por ejemplo, ¿no? O podría ser, digamos, de acá, elevar la temperatura hasta acá, encontrar este grado de salinidad y decir de que esto se habría formado a 1000 metros de profundidad. ¿Listo? Para encontrar la presión, teniendo la salinidad, podemos utilizar también estos gráficos. Si tenemos 15% de salinidad encontrada según el anterior gráfico, aquí sería 10, 20, 15, digamos, y teníamos una presión de más de 300, por decir por acá, entonces podemos saber qué presión era la que ha dado origen, ¿no? En este caso es 180 bars de presión, ¿no? Que habría formado esa estructura mineralizada, ¿no? Entonces, se puede proceder de esa manera. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, Inge. Todo bien. Inge, tengo una duda. ¿El mercurio es considerado una inclusión fluida?
Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola. Van a disculpar. Se escucha con eco, oye. Ahora. Mm, Hola, 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 hola. Sí, la verdad es que el micrófono. Voy a poner otro micrófono. Ya esperen un ratito, por favor.